Buenas tardes, profesor Nicolás. Me presento, mi nombre es Sofía Levenson y me gustaría partir diciendo que el tiempo pasó volando. Que ese miedo atroz que sentí al principio cuando le comenté que yo era cero lógico matemático y que usted me dijo que no había que tenerle miedo a las matemáticas, ha ido cediendo gracias a cada uno de los contenidos aplicados por usted en este curso. Así que lo primero que debo hacer es agradecerle por integrarme, por hacer que perdiera ese miedo y poder contribuir a entender, a procesar y a justificar la estadística. En la primera unidad me gustaría partir señalando que la estadística descriptiva aprendimos que es la que se encarga de recoger, almacenar, ordenar y realizar tablas y gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Y la estadística inferencial es la que comprende los métodos de procedimientos que por medio de la inducción determinada de propiedades de una población estadística, la cual se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población de estudio, la cual vimos en la segunda unidad. En nuestra segunda unidad me gustaría iniciar indicando algunos de los aprendizajes que logré integrar, tales como el desarrollo de las herramientas básicas del análisis descriptivo, de los datos de medida de tendencia central, de posición y de dispersión, a conocer y aplicar las diferencias entre las estadísticas descriptivas y la inferencial, conocer los principios básicos de la teoría de las probabilidades, reconocer y aplicar estadísticos de tendencia central como la media aritmética, el resultado de la suma de los datos dividida por el número total de los casos, la mediana, la cual es la mitad de los valores de un conjunto de datos, y la moda, que es el valor o puntaje que más se repite entre los datos. Aplicamos los estadígrafos de orden, los cuartiles, deciles, percentiles, para hacer una división más específica de la medida. En una distribución de frecuencia obija de Galton, que es un gráfico que muestra la curva de función y distribución acumulativa, la cual sirve para dar un número de observaciones más pequeño o igual a un valor particular, lo que nos da un acceso de interpretación, los cuales nos permite analizar un conjunto de datos. Asimismo, se puede conocer cómo se distribuye la información mediante el conjunto de datos a través de las medidas de posición nombradas anteriormente. Conocimos los gráficos de descripción, su amplitud total, desviación semi-intercuartil y desviación estándar o típica, la varianza, el coeficiente de variación. De un dato muy importante de analizar las distribuciones de puntajes es saber cuán diferentes o parecidos son los puntajes entre sí. Aprendimos los conceptos básicos de la estadística inferencial, de la teoría de probabilidad y sus principios, los cuales fueron estadística inferencial, la teoría de la probabilidad, la cual podemos definir como una medida numérica de la incertidumbre de la ocurrencia de sucesos a sus principios, donde ocupamos los estadígrafos, estimadores, los parámetros y distribución probabilística. Desarrollamos y aprendimos la curva normal, sus características y propiedades como la simetría, la kurtosis y la distribución binominal, concluyendo con la distribución muestral y el teorema del límite central, donde se extraen muestras aleatorias de tamaño n de una población con medida m. Y las varianzas al cuadrado, la distribución muestral de los promedios, concluyendo con el puntaje estándar de puntuación Z, el cual es una medida estandarizada en cuanto se aleja a un dato del promedio total,
en donde entendimos que el concepto de puntaje estándar es útil pensar en otro puntaje estándar con los que todos estamos familiarizados. En la tercera unidad, la recolección de datos y estadística descriptiva, vimos las pruebas de hipótesis y la distribución muestral. En nuestra cuarta unidad, estudiamos la estadística inferencial y las pruebas de asociación, donde aprendimos a describir las características de las pruebas de correlación de Pearson, las cuales se utilizan técnicas de correlaciones en los diseños no experimentales, donde nos permite hacer estimaciones de valor de la otra, en una prueba que mide la relación estadística entre dos variables, cuantitativas, cualitativas y continuas. Por ende, puede ser intervalar o de razón, es decir, son la numérica que nos indica el grado de relación que existe entre dos variables y en qué medida se relacionan. Aprendimos la regresión de rectas y ecuaciones predictivas. Luego, los coeficientes de determinación y no determinación, alineación y la eficacia paramétrica. Luego vimos las nociones de estadísticas no paramétricas, los conceptos de independencia y asociación, para luego estudiar y entender el coeficiente de Kendall, el cual se utiliza para evaluar la asociación entre dos observaciones, cuando las categorías son de tipo ordinal y se entienden al menos tres categorías. Este a su vez considera el orden de la puntuación. El coeficiente de Kendall tiene sus ventajas, ya que permite establecer si hay relación entre la observación número 1 con la observación número 2. La siguiente que aprendimos a describir y sus características fue la correlación de Spearman, la que evalúa la relación motora entre dos variables continuas u ordinales, las cuales son una relación monótona que tiene a cambiar las variables al mismo tiempo, pero no necesariamente un ritmo constante. El coeficiente de correlación de Spearman se basa en los valores jerárquicos que cada variable y no en los datos sin procesar. Después aprendimos y desarrollamos la prueba estadística chi-cuadrado, siendo esta la que evalúa los constantes cuando las variables son nominales o superior. En las primeras de las pruebas no paramétricas, que mide la discrepancia entre la distribución observada y la teoría, indicando una medida de diferencia que existe entre ambas, la cual se ve si son independientes dos variables entre sí, donde se utiliza para ver el sentido de la correlación de dos variables nominales o de un nivel superior. Con esto terminamos nuestro curso de estadística y nuevamente, profesor, quiero darle las gracias por su buena disposición, su profesionalismo y su simpatía y empatía para demostrarnos que la estadística va más allá de un número numérico y que nos servirá como una herramienta necesaria en la psicología para entender los procesos estadísticos que se nos darán en el transcurso de nuestra carrera y en nuestra futura profesión. Muchas gracias.